Ok. Primero, agradecerle por compartir con nosotros una, una exposición tan agradable sobre Schopenhauer, creo que muy actual, y concuerdo con usted que es revolucionaria. El pesimismo tiene que ser revolucionario. Yo le voy a hacer una serie de preguntas que me surgieron, ¿no? Y que obviamente usted las alcanzó a mencionar, pero que quisiera que se retomaran en esto. Entonces, mire, dice la primera, somos la causa del mal en perspectiva de la libertad. No somos libres. Entonces, ¿a qué podríamos llamar hoy libertad los que son universitarios, ¿no? Los jóvenes, sobre todo lo es en esta perspectiva, ¿a qué podría llamar un joven universitario hoy libertad? Si no acepto el reconocimiento, ¿no? Que el mundo como voluntad no sabe lo que quiere. Obviamente, el mundo como voluntad de representación, ¿no? En un sentido absurdo, un sentido malo, porque somos hijos de una sociedad hedonista. Esa sería una primera pregunta. Una segunda pregunta está enfocada en lo siguiente. ¿Cómo entender en esta sociedad hedonista, somos una sociedad del placer y de la satisfacción, ¿no? Que el placer y la satisfacción es algo negativo. Y cómo entender en un joven, ¿no? En donde está todo a flor de piel, el deseo, sus pasiones, usted bien lo mencionaba, que el dolor y el aburrimiento, pues el tedio, es algo muy positivo para nuestras vidas, sobre todo pensando en esta sociedad de la satisfacción, comer, beber, bailar, no sufrir. Allí, ¿cómo entender estas ideas? Em, Tengo otra, obviamente, usted, insisto, todo esto ya lo ha retomado, todo ya lo ha retomado, pero quiero hacerlo allí. ¿Cómo superar el solipsismo, ¿no? De la libertad pesimista que habita en mi cuerpo? Ya que esta sería representación y la voluntad de mis acciones circulares frente a una ley moral que debo cumplir, ¿no? Esta ley, uno la encarna en el mundo, ¿no? Eh, Tengo un horario de trabajo, tengo unas leyes sociales que aceptar. Entonces, ¿cómo superar ese solipsismo de la libertad? Y bueno, tengo otra, el cuerpo pasional, ¿no? Si no tiene arte, y yo entiendo por arte la música, el arte, la escultura, igualmente que usted la poesía, y otras manifestaciones, entre otras, ¿qué opción le queda al hombre, ¿no? En este mundo contingente si no tiene arte? Si no tenemos la música, ¿no? Yo estoy pensando, le digo, esta pregunta de dónde surge, estoy pensando en la náusea, cuando Jean-Paul Sartre se ve abocado, ¿no? Y él también encuentra en la música una posibilidad. Pero ¿qué pasa cuando no hay arte? ¿No? O sea, ¿qué opción me queda a mí? Y bueno, me gustaría además que nos dijera a qué música se refiere Schopenhauer. Pues yo entiendo, ¿no? Que Schopenhauer pues está pensando un poco en Wagner, está pensando indiscutiblemente en Gustav Mahler, pues obviamente es muy agradable, ¿no? Pero no sé si la música definida por Schopenhauer tiene otro sentido diferente del que nosotros entendemos. Creo que sí lo tiene, indiscutiblemente. ¿Y qué música nos podría sugerir hoy día para escuchar esa esencia de la voluntad, ¿no? Es que me puse a pensar, si usted le dice a un joven, escuchemos música clásica, ópera, de pronto, ¿no? Pero me pregunto, por ejemplo, en el rock, en el blues, en el jazz, también podría encontrar aquello que Schopenhauer encontró en la música, por ejemplo. Yo tomo de referencia a Gustav Mahler, que lo he escuchado muchas veces. Entonces, pues esas son mis preguntas e insisto, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Profesor, ten el micrófono silenciado. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, gracias. Vale, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Campo, por las cuestiones. Las he visto ahora mismo en el chat
simplemente comienzo por el final porque me parece más sencillo. Schopenhauer se refería esencialmente a la música, o cuando él habla de música se está refiriendo sobre todo a Rossini y a Mozart, que eran sus grandes compositores. De Wagner llegó a escuchar bastantes cosas. El asunto con Wagner es que para Schopenhauer toda música que vaya acompañada de palabra está absolutamente contaminada. Es decir, la música tiene que tener una importancia preeminente sobre la palabra. Cuando el mensaje, cuando la palabra roba protagonismo a la música, digamos a la melodía, incluso a la armonía, es cuando para Schopenhauer la música ha degenerado. No sé qué pensaría Schopenhauer precisamente ahora de algo así como el reggaetón o incluso yendo a géneros más suaves como el pop. Yo creo que, bueno, saldría horrorizado de este mundo en lo tocante a la música, digamos. Pero él se refiere sobre todo a Mozart y a Rossini. Rossini era su compositor por antonomasia y con Wagner, ya digo que tuvo Wagner se cuenta, aunque este dato tampoco es absolutamente verídico, que Wagner intentó ir el último año de vida de Schopenhauer, en 1860, a visitarle a Frankfurt y que Schopenhauer no aceptó, no le recibió, no aceptó su visita. Pero esto, ya digo, es un dato no contrastado. En fin, no se sabe muy bien si esto ocurrió o no. Desde luego Schopenhauer tuvo noticia de la música de Wagner y luego tenemos que tener en cuenta todo el affair Wagner, digamos, que sucede entre Nietzsche y Wagner. Digamos que Schopenhauer es el punto de unión primigenio entre Wagner y Nietzsche. Después, cuando Nietzsche se separa de Wagner, se separa precisamente por el vínculo cristiano de Wagner y por el vínculo schopenhaueriano de Wagner, cuando Nietzsche, perdón, reniega de todo el pozo schopenhaueriano. Entonces, aquí tenemos, desde luego, Mahler, aunque Mahler es posterior, evidentemente, pero Mahler citó, leyó y estudió a Schopenhauer durante toda su vida. Mahler fue un gran schopenhaueriano durante toda su vida, pero hay otros músicos. Con respecto a la música para escuchar hoy, estaba pensando y además, mira, justamente el sábado voy invitado al Auditorio Nacional de Madrid a escuchar varias piezas, pero de una directora bastante joven, tiene unos 40 años, que es Alondra de la Parra, es mexicana, a la que yo valoro muchísimo su trabajo. Y Alondra de la Parra, por ejemplo, dirige, o ha dirigido también, Gustavo Dudamel lo ha hecho, una pieza que para mí es absolutamente representativa de lo que para hoy Schopenhauer diría, mira, ahí está la voluntad representada, que es el danzón número 2, ahora lo escribo por el chat si queréis para que esto quede grabado, el danzón número 2 del compositor Arturo Márquez, que es mexicano. Es una pieza de unos 6-7 minutos en los que se ve todo ese continuo movimiento de la voluntad, de sus subidas y bajadas. Creo que es una pieza maravillosa, pero evidentemente ahora diríamos, antes he dicho que para Schopenhauer el reggaetón sería algo deleznable, pero a lo mejor no lo sería tanto, porque, lo sería en términos formales o en términos estilísticos, eso desde luego, pero con respecto al reggaetón, a lo mejor Schopenhauer diría que lo que hace es precisamente explicitar todo el mecanismo de la voluntad, todo el mecanismo de deseos, de querencias, toda su metafísica del amor sexual. Schopenhauer dedica un capítulo del segundo volumen del Mundo Comentario de Representación a lo que él llama la metafísica del amor sexual. Entonces, evidentemente, en este género musical, en este género reggaetoniano, digamos que estaría recogido todas las ínfulas, todas las, toda la fuerza y toda la incandescencia de la voluntad. El reggaetón es la voluntad encarnada, se podría decir, pero la voluntad carnalizada, esa pujanza del cuerpo o con respecto al cuerpo ajeno, ese hablar constantemente de amores, de sufrimiento, de desamores, de sexualidad. Ahí está la voluntad bullendo, está efervesciente constantemente. Pero yo creo que en términos de lo que Schopenhauer entendía por música, es decir, música clásica y música clásica occidental, yo creo que hoy podríamos escuchar este danzón número 2 de Arturo Márquez y también, evidentemente, la música jazzística. En el jazz está recogido todos los movimientos de esa voluntad y además
con algo que Schopenhauer no vivió en su momento. En el siglo XIX, en el que Schopenhauer vive, todavía no existía algo así como la improvisación musical. Es decir, tú ibas a un concierto sabiendo lo que se iba a tocar, sabiendo que se iba a tocar la novena de Beethoven o que se iba a tocar un concierto de flauta de Händel o un concierto de clarinete de Mozart. Pero allí no se iba a improvisar. Ibas a escuchar un concierto de música. Pero él no conocía el concepto de improvisación. Sí lo conocía, pero nunca lo vivió, porque no era lo normal. En términos consuetudinarios, en términos de costumbres de la época, no era normal ir a un salón musical y, bueno, pues que allí acontecieran los instrumentos de una manera más o menos caótica. No. Y en el jazz precisamente se da lo que Schopenhauer catalogó la música de Beethoven como una armonía de los contrarios. Y yo creo que en el jazz se da, como en ningún otro lugar, esa armonía de los contrarios. Está pujando, están luchando constantemente el piano con el saxofón con la flauta con el clarinete, y son a la vez instrumentos que en su lucha crean una armonía constante. Es una lucha que se unifica en la melodía. Y creo que eso, precisamente, es lo que daría hoy Pablo a pensar que Schopenhauer estaría de acuerdo en caracterizar el jazz como una especie de exaltación de la voluntad o una exaltación, digámoslo mejor, una exaltación digamos, de lo que la música puede hacer por hacernos conocer los movimientos de la voluntad. Creo que el jazz es un campo enormemente rico, enormemente enjundioso para darse cuenta de todos los movimientos anímicos que están puestos en juego en nuestra voluntad, de deseos, de querencias, de ahíncos. Creo que, bueno, doy estas dos referencias, pero Schopenhauer evidentemente se refiere a música clásica. Pero repito, el jazz es fantástico para representar esto y por otro lado también digamos, esta pieza, el danzón número 2 de Arturo Márquez. Voy a ser muy breve porque supongo que, bueno, por si alguien más quiere preguntar, pero en el resto de las cuestiones me interesa sobre todo, bueno, relacionada con esta, has preguntado, Campo, ¿qué nos queda en este mundo salvo el arte, precisamente? ¿Qué nos puede quedar en un mundo en el que estamos, bueno, pues absolutamente cosificados y estamos absolutamente movidos por ese imperio de las redes sociales, del continuo ruido de las redes sociales, de la información que no es conocimiento, es sobreinformación que luego tenemos que ordenar? Es decir, ¿qué nos queda salvo el arte? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con tu reflexión, Campo. El problema es que con esa sobreexposición nos están robando de alguna forma el tiempo. Es decir, cuando nosotros estamos scrolleando en el teléfono móvil una hora tras otra, y digo lo de una hora tras otra, absolutamente consciente de que esto lo hacen los jóvenes y lo hacemos los no tan jóvenes, aunque bueno, tengo 35 años, todavía me considero medianamente joven, pero creo que cuando estamos scrolleando, cuando estamos pasando la pantalla del móvil para arriba y para abajo, estamos robándonos a nosotros nuestro propio tiempo, un tiempo precioso precisamente para poder ejercer otro tipo de actividades, como es un libro, como es ir a un concierto o como es quedar con un amigo para llorar o reír, es decir, para compartir experiencias, porque ahora, y lo que se está creando constantemente con las redes sociales o con el imperio de las redes sociales, es el imperio de las conexiones, es decir, estamos conectando, pero no estamos compartiendo. El espíritu de compartir, de estar con el otro, de compartir con el otro, se nos está acabando. Estamos derribando ese, digamos, ese componente humanitario que contienen las relaciones sociales. Nos estamos convirtiendo en un número y además las relaciones se están haciendo más volátiles porque sé que en cuanto alguien me deja de hablar por Instagram, enseguida tengo a otras 300 personas que me pueden dar exactamente el mismo tipo de estímulo, exactamente el mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al crear ese tipo de relaciones estamos forjando también una manera de comprender el tiempo, una manera de comprender el tiempo que es totalmente enfermiza. Enfermiza porque nos hace que todo sea intrascendente, porque todo pasa en un tiempo fugaz, en un tiempo que pasa, en un tiempo en el que las experiencias no cuentan. Porque cuando yo estoy, o sea, da igual hablar con alguien por Facebook, que por Instagram, que por Twitter, da igual. El caso es que son constantes estímulos y constantes conexiones que nos hacen deshumanizarnos constantemente. En resumen,
¿Qué nos aporta el arte en estos tiempos de continua sobreexposición a redes sociales, a mecanismos digitales, a esta digitalización continua? Pues precisamente nos aporta la pausa, pero no solo el arte, Campo, yo creo que también las humanidades y en particular la filosofía nos aportan un paréntesis necesario, y por eso hablaba antes de... yo siempre que hablo de filosofía suelo hablo de filosofía evidentemente porque no es lo mismo que humanidades, pero suelo hablar de humanidades. Creo que las humanidades nos pueden salvar de este imperio de lo instantáneo, de este imperio de hacer de lo que está ocurriendo ahora el promontorio desde el que ver cualquier realidad de nuestra vida. No, o sea, tenemos que acceder a eso que los escolásticos, la gente, los sabios de la Edad Media llamaban el nunc stans, es decir, un presente eterno. Nosotros cuando estamos contemplando un bello amanecer al lado de la persona de la que estamos enamorados, o no, nosotros solos, da igual, cuando estamos compartiendo algo, cuando estamos contemplando un bello paisaje, cuando estamos delante de un cuadro, cuando estamos escuchando una bella pieza musical, en todo ese tipo de relaciones, y digo relaciones porque se forjan a partir de un yo y a partir de un algo que está ahí fuera, porque normalmente esto, o sea, el móvil, lo que hace es ensimismarnos. Has hablado antes, Campo, del solipsismo. Precisamente lo que hace este tiempo de ahora, estoy engarzando un poco todas las preguntas para ahora seguir conversando, este solipsismo o este dominio de lo digital lo que hace es sumirnos, y estoy hablando más para los universitarios que para otra gente, pero ese tiempo de lo digital nos está introduciendo en nosotros mismos de manera que no haya un ahí fuera. Estamos nosotros solos con este aparato constantemente. Y lo único que hacemos es ensimismarnos, estar en contacto con nosotros mismos, pensando erradamente que estamos en contacto con otros, pero en realidad no. Estamos nosotros solos mediatizados por un aparato conectando con otra gente, pero en realidad, bueno, en fin, esto se engloba dentro de una crítica más global a lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, pero en resumen, creo que el pesimismo en particular, la filosofía en general y las humanidades en su globalidad nos pueden ofrecer un horizonte, un terreno desde el que poder crear una pausa muy necesaria, crear un paréntesis en el que podamos pensar y en el que podamos detenernos de manera que la experiencia se haga rica, se enriquezca en términos emocionales, en términos sentimentales y en términos también intelectuales, porque se está olvidando, y ya con esto acabo, lo prometo, bueno, me queda hacer una matización sobre un asunto, estamos olvidando el componente intelectual también de nuestra realidad. Estamos constantemente bombardeados por redes sociales, por información, por las noticias, por todo lo que ocurre. Es decir, estamos sujetos más que nunca al mecanismo de la voluntad. Es decir, estamos siendo avasallados por lo emocional, por lo sentimental, por lo que apela a la emoción. Nos están haciendo, incluso en términos políticos, aquí en España, todos los partidos, no sé allí en Colombia, pero aquí por lo menos, todo se está parcializando de manera que se está polarizando, de manera que te tengas que posicionar con la izquierda, con la derecha, con el progresismo, con el conservadurismo, con un lado o con otro, con un color o con otro, pero están apelando al sentimiento, a la emoción, no apelan en ningún caso a la capacidad intelectual del ciudadano, de la ciudadana, para poder pensar las posibilidades de su propia decisión a la hora de precisamente tomar una decisión en cualquier sentido. Nos están utilizando, nos están... no quiero que esto parezca conspiranoide, para nada lo es. O sea, estoy hablando de una realidad absolutamente tangible y real. Esto es lo que está ahí fuera. Nos están tratando... Esto lo decía Schopenhauer, no es que lo diga yo, nos tratan desde fuera precisamente porque saben que somos seres deseantes, nos tratan como si fuésemos títeres, como si fuésemos marionetas que tienen hilos y reaccionamos a unos hilos de una manera y a otros hilos de otra. Entonces, tenemos que poner en valor ese componente intelectual de la realidad, y la filosofía lo hace, y las humanidades lo hacen, y los profesores intentamos hacerlo, aunque no siempre lo consigamos, pero creo que con un discurso comprometido con la juventud y con un discurso comprometido con la realidad, con lo que está ocurriendo, y haciendo descender a la filosofía al terreno de la realidad, que es donde tiene que estar, porque es donde tenemos que actuar. De esa manera creo que podemos convencer a los jóvenes y a las jóvenes no de que hagan algo en algún sentido, sino de que lo que hagan, lo hagan convencidos, lo hagan con sus propios criterios, lo hagan habiendo pensado antes, habiendo creado ese paréntesis necesario para tomar una decisión.
cualquier decisión requiere un proceso deliberativo. Esa deliberación está hoy en quiebra. Nos obligan y nos obligamos muchas veces nosotros, por la utilización del teléfono móvil, por la digitalización de la realidad, nos obligamos a no pensar. ¿Qué más da? Ya vendrán los tiempos, ya vendrá lo que tenga que venir. Eso es una peligrosa costumbre, es una muy peligrosa costumbre. Y con respecto, solo para terminar, perdón Campo, que me estoy extendiendo muchísimo, solo quería hacer una breve reflexión sobre la libertad, que no sé muy bien qué reflexión voy a hacer, porque también has mencionado la libertad. Evidentemente, en Schopenhauer no existe algo así como la libertad, porque existe... Bueno, no me voy a meter en Schopenhauer ahora en la libertad y en el determinismo, porque es un asunto bastante peliagudo y bastante largo, pero me has preguntado sobre todo qué es la libertad o qué puede representar la libertad para un joven universitario y en particular para un joven universitario colombiano, sabiendo más o menos las circunstancias que estáis viviendo por allí, pero más o menos, porque evidentemente a mí me llega la información que me llega, aunque tengo bastante gente por ahí en Colombia, pero intento ser lo más imparcial posible porque sé que a veces me llega información de un lado, de otro, etcétera, etcétera, y tengo que ser muy cuidadoso. No sé ni siquiera lo que está pasando en España como para saber lo que pasa a 10.000 kilómetros de distancia, pero bueno, en cualquier caso, lo que yo diría a un estudiante o a una estudiante universitario, universitaria de hoy, y me parece fundamental, es que esa libertad tiene que ver con independencia de juicio. Esto me parece fundamental. La independencia del juicio quiere decir, y tiene mucho que ver con la heteronomía en Kant, con la heteronomía y con la autonomía, es decir, con no estar sujeto al juicio de los otros, al juicio del político de turno, al juicio del empresario de turno, al juicio ni siquiera del profesor de turno. Nosotros, los profesores, no tenemos la verdad sobre nada. Lo que debería hacer un profesor, o la tarea de un profesor, debería ser la de facilitador de material con el que pensar. A mí cuando me preguntan a qué me dedico, muchas veces, bueno, hago muchas cosas, pero en mi faceta de profesor me gusta hablar de facilitador. Yo quiero ser un facilitador de todo ese conocimiento que está detrás de mí en forma de libros, pero que también está a través de mi palabra, a través de mis gestos, a través de mi actitud. Si yo muestro una actitud derrotista frente a lo que está ocurriendo ahí fuera, seguramente yo la contagie. Y con esto quiero decir que también los profesores tenemos muchísima responsabilidad en lo que los jóvenes y las jóvenes piensen sobre su capacidad de interactuación y de acción en la realidad. Y esto es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta. La juventud muchas veces es reflejo de lo que ha absorbido de sus profesores y el profesorado tiene que estar implicado ni políticamente ni económicamente, sino intelectualmente con el desarrollo de su alumnado, con el propósito de que desarrollen precisamente ese juicio propio. Creo que es lo fundamental. En este sentido, identifico libertad con desarrollo del juicio propio. Y no hay nada más bello en términos estéticos, en términos personales, en términos sociopolíticos, en todos los órdenes de la vida, no hay nada más bello que ver a una persona y comprobar que una persona piensa las cosas que dice, o mejor dicho, que las cosas que dice las ha pensado antes. Es decir, que no habla por hablar. Esto de hablar por hablar, que tanto se hace hoy, encendemos la televisión y vemos opinología, vemos a muchos opinadores, vemos muchísimas opiniones, vemos a periodistas hablando de medicina, a médicos que hablan de tecnología, a tecnólogos que hablan de filosofía y nadie habla al final de su campo de estudio. Es decir, tenemos que introducirnos en la responsabilidad de saber que estamos o que tenemos la capacidad de poder permitir a ese alumnado, a la juventud, que sea tan libre como ella desee elegir. Es decir, la libertad al final está un poco en nuestras manos y creo que yo por lo menos, bueno, claro, yo cuando era universitario, que tampoco hace tanto, bueno, siempre he sido universitario porque siempre ando estudiando alguna cosa, algún máster, algún doctorado, algún asunto, pero siempre ser estudiante, pero cuando yo tenía entre 18 y 25 años, para mí la libertad no era la libertad intelectual, evidentemente, pero a partir de los 22 o 23 años sí me empecé a dar cuenta de que para mí la libertad no podía ser ir a beber cerveza con mis amigos, no podía ser porque se me quedaba corta. Ese criterio de libertad quedaba corto. Y la libertad de repente se fue abriendo a un campo de dominio mucho más ancho, mucho más amplio, en el que tenían que ver
las contemplaciones estéticas de la realidad y las contemplaciones intelectuales de la realidad. Y todo esto amplía también, evidentemente, la hondura de las relaciones personales. Cuando alguien tiene una capacidad de juicio más grande, también sus relaciones personales se enriquecen. Y bueno, en fin, seguiría hablando todo el día, Campo, pero porque no tengo fin. Pero quiero decir cosas con sentido, así que Muchísimas gracias, disculpa. profesor. Muchísimas gracias. Tenía la mano levantada José Peñalosa. ¿Todavía quiere hacer la pregunta, José? Sí, señor. Bueno, tiene la palabra. Sí, muy buenos días a todos, compañeros y profesores. Quería hacer una pregunta al profesor Carlos. Sí. Él habla hablando de Schopenhauer y sobre el lenguaje en la música. Pues quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo funcionan las emociones y las sensaciones en el lenguaje de la música según Schopenhauer? Y quería hacer otra pregunta desde el punto de vista del pesimismo, donde quería saber hasta dónde el pesimismo dejaría de ser un suicidio de la tranquilidad humana, a nuestra libertad y de estar emancipados de tanta preocupación, en pocas palabras. Ella todavía se cambiaban los nombres. Ya, está ahí. Es que se oye alguna voz por ahí y no sé muy bien. El nombre. Sí. Cierto, pero en el tiempo de ella se cambiaban los nombres. Sí, señor. Ella cuando Es que se está escuchando alguna voz por ahí y no sé si... Ahora sí. Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, son dos preguntas. Bueno, con respecto a la música ya me he extendido antes y no querría extenderme mucho más, pero la música para Schopenhauer es el arte supremo. Es decir, está por encima de la escultura, de la literatura, de la pintura, por supuesto. La música es el arte que por encima de todo nos permite ver, saber y comprobar quiénes somos en sí. Es decir, claro, es que para explicar la música en Schopenhauer habría que explicar todo Schopenhauer. Es el problema de hablar de la música en Schopenhauer. Como sabemos, en Schopenhauer sigue existiendo la distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno o entre fenómeno y cosa en sí. La cosa en sí, que somos nosotros también, evidentemente, solo podemos llegar a intuirla o, como Schopenhauer dice, conocerla en términos sentimentales, es decir, a través del sentimiento, a través de la música y de nuestro propio cuerpo, o de la música a través de la escucha, perdón, en nuestro cuerpo a través de la escucha de la música. Entonces, la música, digamos que es el arte supremo porque expresa lo que somos y además nos permite ver el amor, el odio, el desamor, el odio, la traición, la mentira, todo tipo bueno, pues todo nuestro ánimo por dentro lo podemos ver cuando escuchamos música. Con respecto a la segunda pregunta, no entiendo muy bien lo del suicidio de la tranquilidad humana. A ver, Schopenhauer, voy a ir por aquí y si no es esto a lo que te refieres, me lo dices sin problema. Pero Schopenhauer se refirió al estoicismo y de hecho también se refirió en bastantes ocasiones en el mundo de voluntad de representación, se refirió al estoicismo, por ejemplo, como un método pero ineficaz de enfrentarse a la vida. Porque el estoicismo para Schopenhauer, es decir, la tranquilidad del alma, el estoico lo que hace, por ejemplo, un estoicismo como el de Marco Aurelio, o más que como el de Marco Aurelio, como el de Séneca o incluso el de Epicteto. Mejor sería el de Epicteto. Un saludo al compañero de Ecuador que marcha, muchas gracias. Para Schopenhauer, el problema del estoicismo, de esa tranquilidad del alma, es que nos dejaría, digamos, inermes frente a la realidad. Es decir, lo que haría el estoicismo es hacer que nos quedásemos quietos frente a la realidad. Este es el problema del estoicismo en Schopenhauer. Entonces, es mucho más efectivo el pesimismo para él, que no nos invita a quedarnos inactivos. El pesimismo lo que hace es analizar la realidad, ver que el mal existe y a través de esa existencia saber que no se puede mejorar el mundo y a partir de ese conocimiento intentar aminorar
los efectos del mal, del dolor, del sufrimiento en el mundo. Más o menos sería eso, pero evidentemente para Schopenhauer el bien más preciado en la vida es la tranquilidad de alma, como he dicho antes, esa Geistesruhe o tranquilidad del espíritu o tranquilidad espiritual es a lo que más se puede parecer algo así como que llamemos la alegría. Estar libre de todo sufrimiento, es decir, estar en paz espiritualmente. Es a lo que Schopenhauer llamaría incluso la felicidad, aunque él dice que en el mundo, evidentemente, en un mundo como este, la felicidad o algo como la felicidad es absolutamente imposible. Y hasta ahí veo que hay una duda que es bastante interesante sobre Mailänder de Camilo González. José Jacinto, no sé si responderla. Vale, sí. Sí, Camilo González es de la Corporación Universitaria del Caribe en Colombia y hizo esta pregunta del chat. No sé si la quiera pronunciar Camilo o la leo. Camilo. Bueno, vamos a leerla. ¿Por qué no caminar hacia la autoaniquilación? Al igual que Mailänder, después de desarrollar la filosofía de la redención. Es la intervención que hace Camilo González. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, Camilo, y además muchísimas gracias por hablar de Philip Mailänder, que es uno de los filósofos a los que más estudio, traduzco y leo. Hemos publicado junto con el profesor Manuel Pérez Cornejo, que es mi compañero de tantas aventuras intelectuales, hemos traducido la filosofía de la redención, que está publicada en español, y bueno, otros textos también, como su novela Rupertine Delfino, o su poemario incluso, Diario de un poeta. Es una pregunta muy interesante y, por cierto, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy estrecho a la gente del Caribe colombiano. He estado allí 2 veces en Barranquilla, en la Universidad del Norte y en la Universidad del Atlántico, impartiendo cursos sobre Schopenhauer precisamente. Ojalá en algún momento pueda ir por allí, por vuestra universidad. Para mí sería un gusto. Y un saludo muy grande y un abrazo para toda la región caribeña colombiana, a la que guardo muchísimo cariño. Con respecto a la relación con Mailänder, con Philip Mailänder, recordemos que su obra principal se publica en 1876, que es La filosofía de la redención, y el mismo día que le llega la publicación de esa obra, decide suicidarse. Tenía mi edad, 35 años. Con 35 años decide acabar con su vida, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el camino que elige Mailänder es el de la nada. Es decir, el mundo viene de un ser supraabsoluto, como Mailänder lo llama en la filosofía de la redención, y ese ser absoluto decidió un día dejar de ser. Es decir, en Mailänder hay un suicidio de Dios. En Mailänder, Dios se suicida y nosotros somos su despojo, perdonadme la expresión, somos el despojo de Dios que al final llegará, arribará o, digamos, desembocará en la nada, en una nada total y absoluta. Mailänder, en este sentido, lo que defiende es el suicidio. Yo estoy muy de acuerdo con Mailänder en muchas hipótesis, sobre todo en las que tienen que ver con su socialismo, con el socialismo utópico de Mailänder o también de Edward von Hartmann, que es otro autor muy importante a tener en cuenta, pero en esta tesis yo no estoy muy de acuerdo con Mailänder, por lo menos en términos, estoy hablando en términos personales, en términos metafísicos, en términos de coherencia, digamos, filosófica con respecto a su sistema, es absolutamente irreprochable. Mailänder lo que al final hace es invitar, no invita al suicidio, sino que lo que dice es que como todos vamos a morir y además la muerte es el desenlace de la vida que va a desembocar a la nada, ¿por qué no terminar antes con la vida a través del suicidio? A través del suicidio, y no solo el suicidio, porque Mailänder no solo habla del suicidio como vía de redención, sino también de la castidad, es decir, de la virginidad. Habla de suprimir todos nuestros instintos sexuales. Esto también lo había tratado antes Schopenhauer como una de las vías de redención de la voluntad. Pero en Schopenhauer no puede haber una defensa, respondiendo a tu pregunta de por qué no caminar hacia la autoaniquilación, porque en Schopenhauer el suicidio, que recordemos en alemán se dice, por lo menos en el alemán que utiliza Schopenhauer, Selbstmord, es decir, darse muerte a sí mismo, ese suicidio para Schopenhauer está cerrado, está vedado,
porque sería dar la razón a la voluntad. Sería como estar diciendo que no estamos contentos con las condiciones en las que la vida se nos está dando y por tanto sería una claudicación, sería una rendición frente a la voluntad. En este sentido sería sucumbir frente a la voluntad, frente a esas cadenas del deseo que nos tiende la voluntad. Por eso en Schopenhauer el suicidio está condenado, si bien dijo en algún momento, esto lo escribió el propio Schopenhauer, que hay oscuras profundidades de nuestro ser que es muy difícil llegar a desentrañar y que el suicidio, aunque él no lo comparte, sí puede llegar a entenderlo. En el caso de Mainlander sí justifica el suicidio y sí hay, digamos, una justificación metafísica del suicidio en todo su sistema. Y hasta ahí podría decir. ¿Hay más preguntas? Sí, hay varios que tienen la mano arriba. David Ayala de la Universidad de Caldas tiene la mano alzada para que haga su intervención. David, buenos días. Bienvenido a la Universidad de Pamplona. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Profesor Carlos, quería hacerle una pregunta también referente a Schopenhauer y Phyllis Mailander. ¿Cuál sería la diferencia principal de la ley del sufrimiento, que es la causa de debilitamiento de la voluntad y el fortalecimiento del espíritu, según Phyllis Mailander? ¿Cuál sería esa diferencia entonces entre el sufrimiento de Arthur Schopenhauer y Phyllis Mailander en este caso? Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la pregunta. El asunto no es tanto en qué se diferencian, porque tanto en Schopenhauer como en Mailander el sufrimiento va debilitando la existencia. En ambos sucede lo mismo. Lo que pasa que en Mailander, al final, ese sufrimiento, digamos que al final lo que acaba haciendo es llevarnos hacia la opción del suicidio. Eso es lo que defiende Mailander, con esa ley del sufrimiento progresivo en el que, o por la que más o menos se va manifestando la voluntad, esa voluntad de vivir que, recordemos, en Mailander se da o se traduce, o la voluntad de vivir lo que está haciendo es tapando, y esto es muy importante en términos freudianos, está tapando la voluntad de morir. En Mailander está la voluntad de vivir por encima, es decir, lo que nos está haciendo vivir constantemente, nuestros constantes anhelos, nuestros constantes deseos, esa es la voluntad de vivir, pero lo que está haciendo es tapar lo que está por debajo, en realidad, que es la Wille zum Tode, es decir, la voluntad de morir. En Schopenhauer no hay eso, no hay una voluntad de morir, es decir, ese sufrimiento esclavizante de la vida no nos llevaría, como en Mailander, al final hasta el suicidio, sino que en Schopenhauer lo que habría más bien sería un debilitamiento también, como defiende Mailander, pero ese debilitamiento nos llevaría hacia el ascetismo, que sí puede entenderse como un suicidio voluntario, aunque, bueno, se puede entender así, si entendemos ascetismo y suicidio como, digamos, sinónimos, pero en este caso, en Schopenhauer, el suicidio, entendiéndolo por ese acto que llevamos a cabo cuando estamos henchidos o cuando estamos plagados de los deseos y apetencias de la voluntad, ese suicidio no lo acepta Schopenhauer. El único suicidio que aceptaría sería el llevado a cabo a través del ascetismo, que es una vía voluntaria de dejar atrás el mundo de las pasiones, de los deseos, de las querencias, de los ahíncos. Entonces, además, por otro lado, y en términos cosmológicos y también cosmogónicos, pero sobre todo cosmológicos en términos de desenvolvimiento del mundo, esa ley del sufrimiento, de ese debilitante sufrimiento, en Mailander lleva hacia la nada. En Schopenhauer no, en Schopenhauer el mundo seguirá existiendo por los siglos de los siglos, para siempre, eternamente. Esto en Schopenhauer no acabará nunca. El mundo jamás acabará. Igual que no ha tenido un principio, jamás tendrá un final. Siempre estará esa voluntad de vivir pujante. En Mailander, sin embargo, en términos metafísicos, también cosmológicos, pero sobre todo metafísicos, venimos de un todo que ha pasado a ser una congregación de elementos, una fragmentación de elementos, y llegará a la nada a través de la ley del debilitamiento o la ley del sufrimiento que, como bien has mencionado. Así que, aunque en los dos tiene una función, digamos, de desarrollo,
no llega a la misma conclusión ni en términos metafísicos, ni en términos cosmológicos, ni en términos antropológicos, porque en Schopenhauer, como digo, no se justifica el suicidio, mientras que en Mainlander no es que se justifique, pero digamos que el suicidio sí se puede ver como una especie de anticipo de lo que nos va a ocurrir cuando muramos, que es el encuentro con la nada. Yo creo que con eso puedo dar respuesta más o menos a lo que has preguntado. Y muchas gracias por la pregunta, que es apasionante. Bueno, tengo acá en el chat una pregunta de Giancarlos Castellanos Tavares, estudiante del programa de filosofía de nuestra universidad. Él escribe lo siguiente: pensando en alguien rodeado de privilegios que se puede dedicar al arte y vive alejado de los problemas de la humanidad, ¿existe en esta persona la condición de sufrimiento que Schopenhauer atribuye a todos los seres humanos? Muy interesante la pregunta, porque precisamente muchas gracias, Giancarlos, por la pregunta. Me parece muy acertada, precisamente porque Schopenhauer, cuando se refiere a los ascetas y a los sabios que han reconocido en la vida todo aquello que no merece la pena de la vida, es decir, todas sus querencias, deseos, anhelos, dolores, sufrimientos, esa persona que ha conocido tal y como es el mundo, lo que hace es precisamente lo que tú comentas ahí, es decir, es alguien que se ha alejado del mundo. Otra cosa ya es lo de rodeado de privilegios. Esto ya es otra cosa. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de Séneca. Séneca no estaba alejado del mundo, pero sí estaba rodeado de privilegios. Y bueno, era un filósofo estoico. Lo que me desconcierta un poco de tu pregunta es lo de rodeado de privilegios y que se pueda dedicar al arte y que viva alejado de los problemas de la humanidad. ¿Existe en esta persona la condición de sufrimiento que Schopenhauer? Evidentemente. Vamos, por mucho, esto me lo preguntan muchas veces, por mucho que pensemos en una persona absolutamente opulenta en términos de riqueza material y espiritual, además Schopenhauer lo que defiende es que cuanta más riqueza espiritual, más sufrimiento. Esto también lo dice el Eclesiastés en las primeras líneas del texto. Es decir, cuanto más conocimiento añadas a tu vida, más sufrimiento también tendrás, porque tienes más conocimiento precisamente de lo que está ocurriendo. Ahora bien, ese dolor también va de la mano, va aparejado a una lucidez cada vez más alta, paulatinamente más clarividente con respecto al desenvolvimiento del mundo. Entonces, sí, evidentemente todos, por mucho que nos alejemos del mundo, por mucho que estemos, digamos, lastrados, perdón, liberados de las necesidades a las que nos invita la vida, a la que nos somete la vida, siempre vamos a estar sujetos a esa condición sufriente, puesto que no hay, y esto lo decía muy bien Mainlander, a quien ya hemos mencionado varias veces, hay varios dolores a los que toda vida humana tiene que estar sujeto, que es el dolor del nacimiento, el dolor del parto, el dolor de la vejez y el dolor de la muerte. Es decir, hay ciertos dolores a los que no nos podemos sustraer simplemente por el hecho de estar vivos. Cuando accedemos a la vida, esa vida ya nos pone en una dinámica sufriente. El asunto es, y yo creo que esta es la gran pregunta y la gran lección a la vez que nos dan los grandes pesimistas, es qué hagamos con ese sufrimiento. Lo podemos utilizar como lo utilizan muchas personas para hacer sufrir más a otros, lo que da como resultado la más pura crueldad, o lo podemos utilizar para amainar, para aminorar, para intentar que el sufrimiento de los otros sea menor en la medida de lo posible. Así que, bueno, sí, todos estamos sujetos a la dinámica del sufrimiento por mucho que estemos rodeados de opulencias en términos materiales y espirituales. Y gracias por la pregunta. No sé si le doy respuesta porque no sé si sé exactamente lo que preguntas, pero bueno. Por ahí he visto la mano levantada de una amiga muy querida de Libertad, lo que me hace muy feliz. Todo lo feliz que puede ser un pesimista. Bueno, aquí hay varios que tienen la mano, pero voy a darle de acuerdo a cómo llevaban el orden. Roberto Carlos Cuenca, desde Ecuador, tiene la mano, ya nos había saludado a través del chat, entonces tiene la palabra Roberto. Un cordial saludo. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Perfecto. Un cordial saludo. Bueno, me sensibilizo con los hermanos colombianos por lo que están pasando y esto también lleva pues a unirnos como latinos, ¿no? Y también a lo que está viviendo el mundo, ¿no? Pero bueno, respecto a eso, ahora sí quiero plantearle al profesor una pregunta que me ha llamado mucho la atención es,
Bueno, yo un poco también he ido leyendo algunas lecturas del profesor que ha hecho en cuanto a María Zambrano, a Unamuno, pero también al planteamiento de Arthur Schopenhauer. A mí lo que ahora me intriga un poco es saber qué hacer frente al planteamiento de Arthur Schopenhauer frente al sufrimiento, pero frente sobre todo al relativismo, al consumismo y frente sobre todo a qué propuestas ya de manera aplicada del pensamiento de Arthur Schopenhauer puede generar propuestas de cultura de paz, propuestas de mejorar la realidad latinoamericana y sobre todo los problemas que está viviendo el pueblo en cuanto al sufrimiento humano. Eso es mi pregunta. Gracias. No, gracias a usted. Es una pregunta absolutamente difícil porque, claro, tenemos que pensar que Schopenhauer, valga la redundancia o valga la utilización repetitiva del término, estaba pensando en el siglo XIX y en un siglo XIX, además, Schopenhauer era muy conservador, es decir, cuando están llevándose a cabo todas las revoluciones trabajadoras y proletarias aquí en Europa alrededor de 1848, Schopenhauer se muestra absolutamente contundente contra esas manifestaciones de liberación de los obreros, del pueblo obrero, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que Schopenhauer no fue nunca amigo del socialismo, nunca fue amigo de soluciones que tuviesen que ver con la solidaridad mutua en términos políticos, precisamente porque no confiaba en el ser humano, nunca confió en digamos, en la desaforada voluntad del ser humano que siempre está intentando crear crueldad entre unos y otros. Con respecto a la pregunta, ¿cómo, bueno, hacer propuestas, digamos, fácticas en términos de cultura de la paz y además para los países latinoamericanos y para países también diría casi latinos como España, aunque ya he tenido esta discusión y allí en Colombia me han reñido mucho cuando yo he dicho que España es un país más o menos latino y me han dicho no, España no es nada latino y tampoco Italia, los latinos somos nosotros y tenéis toda la razón. Pero poniéndonos serios y con respecto a propuestas que puedan emanar del sistema schopenhaueriano, yo no iría a Schopenhauer. Yo iría a autores como Philip Mailänder y como Edward von Hartmann, que son dos autores que sí se ocuparon más extensamente de la vertiente sociopolítica del pesimismo. Sobre todo Edward von Hartmann. Mailänder habló de un socialismo, es decir, precisamente porque sufrimos tenemos que hermanarnos, la fuerza del pueblo y además Mailänder habló y Mailänder hay que tener en cuenta, no leyó a Marx, no lo leyó, pero Mailänder en la filosofía de la redención se refiere a ese terrible tirano que es el capital, literalmente se refiere a ello así. Y está hablando de la metafísica, pero en ese momento se refiere al capital como el más voraz de los, o como el más despiadado de los enemigos de la raza humana, por así decir. Hay que tener en cuenta que Mailänder también trabajó en una entidad bancaria y sabía muy bien a qué se refería, es decir, estuvo atado a los imperativos de la banca y del incipiente neoliberalismo. Entonces, digamos que en cuanto a soluciones concretas, no podría decir más que la de un socialismo fundado en la compasión. Creo que eso va muy arraigado a lo que he estado comentando antes con el profesor, con Campo, con respecto a esa liberación del conocimiento. Creo que ahora más que nunca es importante crear soluciones económicas viables o económicamente viables que permitan al pueblo, entendiendo por pueblo la más densa capa de la sociedad, tener acceso al conocimiento. Sin el conocimiento, esa capa social no puede acceder a otros niveles de conciencia más plena de lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos tienen cerrada esa posibilidad y, claro, para que se abra esa posibilidad lo que tenemos que hacer es hermanarnos los unos con los otros para poder crear, digamos, ese socialismo que yo llamo, me gusta llamarlo metafísico, porque viene precedido por una visión metafísica, que es la de que todos somos lo mismo. Y esto no hace falta ir a Schopenhauer, a Mailänder o a Edward von Hartmann, o sea, esto ya está en las Upanishad de hace 3.000 o 4.000 años, hace
muchos milenios ya se nos queda dicho que tú eres eso, eso de delante de ti, incluso una piedra, tú también eres eso, compartís la misma esencia, por así decir, que en términos schopenhauerianos sería la voluntad. Y claro, al crear esa conciencia, también se crea no solo una conciencia metafísica, sino una conciencia social, una conciencia política y una conciencia, además, de querer actuar comúnmente en la sociedad para conseguir el bien común o todo el bien común que un pesimista o en el que un pesimista pueda creer. En ese sentido, creo que la mayor contribución que puede hacer con respecto a esto de cultura de la paz, por lo menos de paz con uno mismo, de saber que uno está haciendo lo mejor que puede hacer con respecto a su situación socioeconómica y sociopolítica, es la de tener acceso al conocimiento y no solo tener acceso a ese conocimiento, sino también ejercerlo, ejercer el poder que da conocer, porque ese conocimiento, si se queda muerto, si no se comparte, si no es compartido con los otros, queda muerto, queda vacío, queda güero, queda desfundamentado, si me permitís la palabra. Ese conocimiento tiene que cobrar base en la sociedad y esa sociedad se cimenta a través del entrelazamiento de voluntades, precisamente, de voluntades que, lejos de estar contrapuestas, tienen que estar hermanadas. Y mucho más cuando se trata de combatir contra gobiernos tiránicos o contra imperios económicos o contra todo aquello que en definitiva nos robe, como decía Hannah Arendt, que todavía no he hablado de ninguna autora y esto me parece fundamental. Como decía Hannah Arendt, tenemos que ir en contra de todo aquello que tiraniza las posibilidades de ejercer nuestra libertad en términos de juicio propio del que he hablado antes. Y esto es lo que puedo decir en estos 3 minutos. Es lo que diría muchas más cosas, pero no me quiero extender. Gracias, profesor Carlos. Sí, gracias también a la universidad por estos espacios que nos permite generar propuestas para mejorar nuestra realidad y, como usted decía, profesor Carlos, para hacer de esta humanidad más visible, más digna y buscando siempre el punto central que es el bien común. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a usted. Un abrazo. Gracias, Roberto, también por participar de nuestro llamado. Bien, ahora Camilo Cadena, de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, en Colombia. También te pide la palabra, Camilo. Buenos días aquí a las personas de Latinoamérica, buenas tardes allá en España. Muchas gracias por hacer posible este espacio. Francamente, yo no conozco mucho acerca de Schopenhauer, pero me llamó mucho la atención la conferencia, pues para acercarnos a un filósofo tan importante y tan encantador como él. Particularmente me llamó la atención acerca de que, Carlos, comentabas algunas cosas sobre Freud. Quisiera pues que habláramos un poco más sobre él. En este momento voy a colocar una cita en el chat. Y quisiera como aclarar un poco mi punto para que podamos hablar sobre Freud. La cita dice así: renunciando a la apariencia ética unilateral es como tendremos probabilidad de hallar la fórmula que exprese exactamente las relaciones que existen entre lo que hay de bueno y lo que hay de malo en nuestro humano ser. Para mí, pues el gran valor de Freud se encuentra en que gracias a él podemos reconocer de una manera mucho más fácil aquellos valores que exalta la cultura y la moral y que implican nuestra propia insatisfacción sexual, que a su vez esta insatisfacción nos protege de ciertos males que de otro modo tendríamos. Bien, ahora en relación a este tema quisiera pues hablar un poco acerca de la melancolía desde la perspectiva de Freud, que se produce cuando el sujeto al compararse a sí mismo con los ideales heredados por la cultura se siente ínfimo en su condición porque no puede alcanzarlos nunca. Entonces, ya que hablabas acerca del ideal de la felicidad que se nos impone a partir de las redes sociales o de la publicidad, pues me parece que lo esencial en el pesimismo es que nos ayuda como a librarnos de esos pesos tan fuertes que hay sobre esos ideales y admitir lo patético que significa ser humano. Entonces, pues yo lo concibo desde esa perspectiva de Freud, pero me gustaría que nos hablaras más acerca de esta relación entre Freud y Schopenhauer, que desde mi desconocimiento me parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Muchísimas gracias. Es una pregunta tan interesante como inabarcable, absolutamente inabarcable. Hace poco, si lo quieres buscar, di una pequeña charla de media hora sobre la relación entre Freud y Schopenhauer en Instagram, en un Instagram Live, en un directo de Instagram,
Y si me quieres dar tu contacto, te puedo pasar el link para que lo veas, porque trato de varios tipos, de varios puntos de conexión entre Freud y Schopenhauer. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a los manuscritos berlineses de Schopenhauer, encontramos un texto que se redactó más o menos en 1829, en el que Schopenhauer explica que nuestra consciencia, esto es muy importante para entender la relación entre Freud y Schopenhauer, que nuestra conciencia es enteramente fragmentaria y que salta a la vista, decía Schopenhauer, que solo una parte ridícula de nuestro ser cae bajo nuestra conciencia y el resto permanece en el oscuro trasfondo de lo inconsciente, decía Schopenhauer. Esto lo llama así Schopenhauer, y estamos hablando de 1829. Freud ni estaba en el mundo. Y Schopenhauer se está refiriendo al oscuro trasfondo del inconsciente que quizá, dice Schopenhauer, constituya lo más peculiar de nuestro ser. Y de este peculiar ser, evidentemente, brotan, a juicio de Schopenhauer, todas nuestras corazonadas, nuestros presentimientos y todas nuestras acciones. Esto tiene también mucho que ver, por ejemplo, con los actos fallidos en Freud, con esas acciones que llevamos a cabo sin querer cometerlas, como cuando digo una palabra que no quiero decir o digo una palabra por otra, en sustitución de otra. Todo eso estaría ya en ese hondo inconsciente, en ese oscuro trasfondo del inconsciente al que se refiere Schopenhauer. Y en el capítulo 14, por ejemplo, del Mundo como interrepresentación, del segundo volumen, creo que toda la persona que esté interesada en la relación entre Freud y Schopenhauer tiene que leer ese capítulo, que me sale en alemán, en español es sobre la asociación de pensamientos. No sé cómo lo habrán traducido, pero estará traducido más o menos como esto. Capítulo 14 del segundo volumen del Mundo como interrepresentación. Y allí damos con una expresión, o encontramos una expresión que preconizan o anticipan ciertas doctrinas freudianas. Schopenhauer nos habla de oscuras profundidades donde es rumiado, y utiliza este verbo tal cual, rumigen, porque existe en alemán, que seguramente se ha tomado del inglés. El material de nuestras oscuras profundidades, dice Schopenhauer, es rumiado por el material que recibimos de lo exterior. Y nuestro resultado, el resultado de ese rumiaje, de ese proceso rumiador, son nuestros pensamientos conscientes, dice Schopenhauer. Esto es Freud, es puro Freud. Ya en su vejez, cuando Schopenhauer comenzó a ser leído, a partir de 1851 más o menos, y alcanzó gran fama, dejó escrito que estamos envueltos literalmente, como en la ropa, igual que vamos vestidos, nuestro espíritu está envuelto en la mentira. Esto es una metáfora que toma Freud absolutamente de Schopenhauer. Lo que pasa es que Freud no siempre dijo muy a las claras que había estudiado a Schopenhauer, pero lo estudió y lo leyó. Bueno, la conciencia para Schopenhauer, para no extenderme demasiado, bueno, para no alargar mucho este encuentro y para que participe todo el mundo, para Schopenhauer la conciencia, la Bewusstsein en alemán, es para él la mera superficie de nuestro espíritu, de la que no conocemos lo esencial, o sea, no conocemos lo más íntimo, sino solo la corteza, porque la voluntad, lo que está por abajo, es decir, lo inconsciente en términos freudianos, no está expuesto a nuestro conocimiento. Los pensamientos claramente conscientes son solo la superficie, mientras que, por el contrario, la masa, lo que está abajo, lo borroso, o más bien es lo borroso, digamos, es el eco de las intuiciones y de la experiencia en general que tenemos, que está entremezclado con nuestra propia voluntad y, por supuesto, con nuestro propio ser. Yo, para terminar con una respuesta a esta pregunta, que es, como digo, inabarcable, ya te remito a ese Instagram Live que hice sobre Freud y Schopenhauer, también tengo algo escrito por ahí, pero en Schopenhauer, igual que en Freud, nuestro psiquismo es planteado como un campo de batalla, y esto es una metáfora absolutamente kantiana, Kampfplatz, es decir, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro psiquismo es un campo de batalla en el que la palabra constituye un simple contendiente que intenta poner en claro nuestra conciencia ante nosotros mismos y ante los demás. Y claro, ¿para qué hablar, por ejemplo, de lo que Schopenhauer denomina voluntad en términos, entendida la voluntad como
un apremio inconsciente ciego e irresistible, que es el corazón de la libido freudiana. Entonces, hay que leer, y no sé, en algún texto Freud reconoce la influencia de Schopenhauer, pero nunca quiso reconocerla hondamente, nunca quiso reconocerla de manera absolutamente explícita, aunque sí se refiere a Schopenhauer en varias de sus obras, también en muchas de sus cartas. Y bueno, él llega a decir que las coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer, que él dice no conoció hasta bastante mayor, hasta bien avanzada la vida de Freud, que el mérito de Schopenhauer reside en la primacía que concedió Schopenhauer a la afectividad y a la sexualidad, a la significación tan exacerbada que dio Schopenhauer de la sexualidad. Entonces tenemos todos los ingredientes que agitados dan como resultado muchas de las tesis freudianas, sobre todo relacionadas con la sexualidad, con el inconsciente y con la libido y con todos aquellos asuntos que tienen que ver con el inconsciente, con lo que está más allá de nuestro nivel consciente de la realidad. Hasta ahí puedo contestar más o menos. Estaría horas hablando de este asunto, pero tendríamos que agarrar los libros de Freud y de Schopenhauer y hacer un seminario, que eso, si queréis, lo hacemos, un seminario sobre Freud y Schopenhauer, pero esto requiere mucho tiempo y muchas sesiones para dar una respuesta, digamos, razonada y razonable. Así que, nada, muchas gracias, Camilo, por la pregunta y espero haber contestado algo con sentido. Vea que han salido temas para plantearlos y tenerlos en cuenta en posibles eventos, seminarios, etcétera, que son interesantes abordar. De acuerdo al orden de la palabra que lleva, entonces Libertad Estrada en este momento tiene la palabra. Libertad, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a ti, Carlos, y buenos días a los demás, porque aquí es todavía de mañana. Bueno, relacionado con lo que había dicho, la pregunta del compañero que participó antes, iba a, bueno, a hacer un comentario acerca de pensando en el contexto de finales del siglo XIX, en esta época culturalmente se llama fin de siècle, existe una relación muy interesante, hubo una relación muy interesante entre el pesimismo y la melancolía en la estética, bueno, en todas las artes, ¿no? No solo en la literatura. Yo soy profesora de literatura y bueno, esa es la época que estudio y me he dado cuenta a lo largo de los años de esta relación tan intrínseca justamente en esa época en la literatura europea como hispanoamericana, de la melancolía y el pesimismo. En aquella época, bueno, tú debes saber, Carlos, lo debes recordar, que se reactualizó, se retomó la figura del genio melancólico entendido desde Aristóteles, ¿no? Con el problema 30. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿hasta qué punto tú considerarías que la melancolía está relacionada con el pesimismo? Y si tú crees que existe también podríamos hablar, pues, si la melancolía si el pesimismo podría ser considerado como una sensibilidad crítica, así como bueno, ocurría pues con la melancolía en esta época de finales del siglo XIX. Y pues aprovecho para felicitarte y pues muchas gracias por tu atención. Muy querida Libertad, para mí es un placer haberte escuchado, que compartas conmigo este tiempo. No lo considero una pregunta, sino una apreciación y un comentario absolutamente enriquecedor. Muchísimas gracias por estar al otro lado y ya sabes que todo el cariño que te tengo y espero que tengamos muchas oportunidades para compartir este tipo de... Y espero que en algún momento presencialmente. Porque Libertad también forma parte de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Pesimistas y bueno, en fin, es amiga muy querida. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta y reiterando el agradecimiento, solo decir que evidentemente la melancolía siempre tiene algo que ver con el pesimismo, en tanto que el pesimismo, si se encara de manera emocionalmente seria, todo pesimismo redunda en una suerte de tristeza. Ahora bien, esa tristeza
tenemos que ver, y es lo que decía antes, lo que comentaba antes, tenemos que ver, y esa es la lección que nos da el pesimismo, qué hacemos con ese sufrimiento, qué hacemos con esa melancolía. Aquí estoy utilizando melancolía y tristeza como sinónimos, pero evidentemente no lo son. La tristeza, digamos que es un estado más grave, estoy hablando ahora en términos psicológicos, más grave en términos de hondura. Mientras que la melancolía se puede mantener más a lo largo del tiempo. De hecho, se habla desde el siglo XIV, desde el siglo XV, incluso desde antes, desde Aristóteles, evidentemente, con el problema 30 que tú has mencionado, de que si todos los seres humanos que son más inteligentes de lo normal tienen una disposición melancólica frente a la realidad, etcétera, etcétera. Y luego se habló en la Edad Media de la denominada acedia, por ejemplo, de ese aburrimiento constante con y frente a la vida que nos anquilosa y nos deja de permitir accionar, es decir, interactuar con la realidad. Bien, yo creo que, bueno, habría muchísimas cosas que decir, evidentemente, pero Freud también habló mucho de la melancolía y del temperamento melancólico, por cierto, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en aquel fin de siglo, también a principios del siglo XX, y en general en toda la historia de la filosofía y del pensamiento, pero sobre todo ahora, se ve todo lo que tenga que ver con la tristeza, todo lo que tenga que ver con la melancolía y todo lo que tenga que ver con los afectos paralizantes como una especie de condena. Es decir, el melancólico, el individuo triste, es hoy día visto como una especie de merma del sistema, como una especie de cortocircuito del sistema. De alguna manera, y antes lo he intentado presentar a lo largo de mi exposición, por eso nos quieren felices todo el rato, por eso nos quieren felices constantemente, para estar produciendo constantemente y siendo, esto lo explica muy bien Byung-Chul Han, este pensador contemporáneo surcoreano que da clase en alemán, lo explica muy bien, sobre todo en La sociedad del cansancio, y habla del sujeto del rendimiento, ese sujeto del rendimiento al que estamos, o ese rendimiento al que estamos sujetos constantemente. ¿Qué tiene esto que ver con la tristeza y con la melancolía? Pues que la tristeza y la melancolía, por mucho que tengan o que alberguen componentes negativos en términos emocionales, ¿quién lo va a negar? Evidentemente los tiene, pero también contiene un componente muy importante, absolutamente imprescindible, de pausa. Es decir, quien está triste, quien es melancólico, se toma la pausa o una pausa con respecto al mundo porque precisamente no tiene energía para actuar en el mundo. Eso ahora mismo es considerado como una condena y además se señala la tristeza, se señala la melancolía, se señala todo aquello que no tenga que ver con afectos positivos que nos tengan anclados y lastrados a esa dinámica de producción continua, de estar subiendo a Instagram fotos continuamente, de estar subiendo y compartiendo fotos y todo lo que hacemos, de subiendo nuestra vida, algún día nos vamos a subir enteros nosotros mismos a las redes sociales. Eso, todo lo que no va o todo lo que no está con ese, digamos, establishment digital al que nos tienen sujetos, es decir, todo lo que no está circunscrito a esa alegría de vivir, a esa continua celebración de la vida, se condena y se señala. Eso, evidentemente, se contrapone a la tristeza y, en particular, al ánimo melancólico. El ánimo melancólico lo que hace sobre todo es parar, hacer una pausa en el camino, porque se ha dado cuenta de que hay realidades que son del todo desconcertantes. Es decir, el melancólico lo que hace sobre todo, y esto trayendo un poco a Aristóteles lo que planteaba supuestamente en ese problema 30, que tampoco se sabe muy bien si lo escribió él o no, pero seguramente lo escribió su escuela peripatética, que esa eminencia de los espíritus, digamos, de los espíritus egregios, que serían o tenderían a la melancolía. Claro, tienden a la melancolía porque tienden a pensar demasiado, y pensar demasiado significa ser realmente consciente de lo que está ocurriendo en muchas capas, socialmente, antropológicamente, económica y políticamente. Entonces, claro, la melancolía digamos, el exceso de pensamiento sobre la realidad nos vuelve melancólicos porque nos damos cuenta de lo que está sucediendo en la realidad. Es una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso, etcétera, etcétera. Pero claro, y aquí viene el punto positivo para los universitarios y las universitarias que nos estén escuchando, aquellos, algunos, supongo, con ánimo y con espíritu melancólico, que no es para nada algo negativo en absoluto, sino simplemente
yo creo que la esperanza en un mundo como el que vivimos hoy, libertad, y qué bonito tu nombre, por cierto, y si algo nos da la libertad es ese espíritu melancólico, es decir, un espíritu que se plantea poner trabas a esa hiperacción constante, de estar constantemente atareados y de producir, porque además eso también causa cansancio, causa hastío. Es decir, el estar continuamente enganchados a esto, a este aparato que nos tiene, eso también nos causa incluso desorientación personal. Claro, el melancólico lo que hace es pararse un poco y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto tiene algún tipo de sentido? Esa pregunta cortocircuita todos los sistemas que están poniendo en juego, pues desde el establishment político, económico, social y que evidentemente nos invitan muy poco, repito que no estoy hablando en términos conspiranoicos ni conspiranoides, para nada estoy hablando desde un punto de vista humanístico. Las humanidades nos permiten añadir a nuestra vida más conocimiento y ese conocimiento seguramente nos sume cierto sufrimiento. ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? Es la pregunta que nos invita a solucionar el pesimismo, y el pesimismo en absoluto nos invita a ser inactivos, sino que más bien nos dice, el mal existe, el dolor existe, el sufrimiento existe, haz algo con ello. No esperes que vaya a cambiar, pero lo que esté en tu mano cambiar, intenta hacerlo. Y hasta ahí podría decir libertad. O sea, podríamos estar horas hablando y muchísimas referencias, pero te agradezco muchísimo la pregunta y un abrazo muy fuerte. Igualmente, Carlos, muchas gracias. A ti. A todos los que participaron en este rico momento de aprendizaje, porque para muchos es aprendizaje en Schopenhauer. Y gracias a Carlos por brindarnos la oportunidad de conocerlo más. Hombre, de verdad que le agradezco enormemente en nombre de la Universidad de Pamplona, en nombre del programa de filosofía, y espero que el compromiso que surte hoy de la conferencia de Schopenhauer en 2 o en 3 seminarios, pues por lo menos podamos concretar uno para que más adelante lo podamos generar y ofertar a los interesados que nos escucharon hoy y a otras personas que obviamente tendrán la oportunidad de acceder a la información. Les agradezco a todos nuevamente, México, Argentina, Perú, Ecuador, España, quienes se pudieron conectar. Un abrazo hasta mi querida Colombia, donde espero poder volver pronto. De verdad, un abrazo muy fuerte y para mí un placer estar en la Universidad de Pamplona. Muchas gracias, José Jacinto, y me tenéis a vuestra disposición siempre. Aquí estaré.